es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar. Levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Olvera. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Está vivo. Mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fergal Monroe? ¡Una explosión de victoria! Estamos declarándolo, hay mucha forma. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Mira, 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 mira. Acompáñalo con gritos de victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Bienvenidos, mis amados hermanos. Un día más, un día domingo en el cual nos encontramos aquí a través de este medio y también nos encontramos para compartir la palabra de Dios. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares, desde su trabajo, desde cualquier parte del mundo. Y queremos recordarles que somos la iglesia La Roca, la iglesia ahí donde tú estás.
juntos, contigo formamos esa iglesia del Señor. Y espero que esta palabra de hoy, esta serie que tenemos, que la halles tú de una forma en la cual te bendiga siempre. Y no solamente a ti, pero también a tu familia cuando compartas esta prédica, este servicio con los demás. Pero ¿qué te parece si oramos para comenzar este servicio dominical? Si ahí donde tú estés, en cualquier parte de tu hogar, con tu device, tu computadora, tu televisión, tu teléfono, ahí inclina tu rostro y cierra tus ojos y oremos. Señor, en esta maravillosa mañana y tarde te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus propósitos son eternos. Gracias porque, Dios, tú te haces presente en nuestras vidas. Y en este día domingo, queremos que tú te hagas presentes en nuestros corazones. Que tú, Señor, nos seas guiando para que podamos tomar de esos ríos de agua viva que es nuestro Señor Jesús. Que tu palabra nos alimente el espíritu, nuestra alma, que nos fortalezca ante las situaciones que estamos atravesando. Pero también, Dios, que tú nos animes a vivir cada día. Gracias te damos y háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, amén. Y hemos pasado tiempos difíciles. Creo que cada país está atravesando diferentes formas de enfrentar este virus. He estado escuchando países como Ecuador, Argentina, en México, en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, donde todavía no hemos podido salir de la pandemia. Pero aún así, nosotros podemos encontrar fuentes de aliento en nuestras vidas, fuentes de aliento en la palabra del Señor. Y esta semana estuve hablando con una persona en un trabajo donde yo estoy, y esta persona me estaba diciendo, bueno, ¿cuál es el propósito de esta pandemia? Sí, algunos podemos pensar y podemos decir cuál es el fin de todo esto, ¿sí? Algunos dicen que es un virus creado en laboratorio, otros dicen que ha venido por ciertos animales. Nadie sabe con certeza, pero me puso a pensar eso. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pero yo pensando le dije a esta persona, le hice una pregunta quizás un poco más profunda y le dije, ¿cuál es el propósito en tu vida? Porque yo pensando y digo, si encontramos un propósito en nuestra vida, en nuestra existencia, podemos nosotros quizás ver el propósito que hay en cosas como el virus. Entonces yo te invito a que en esta mañana y tarde tú pienses cuál es tu propósito. Que te hagas esa pregunta, repite conmigo, ¿cuál es mi propósito? Y es una pregunta válida, especialmente en estos días. ¿Por qué pasan estas cosas? Pero hay preguntas más trascendentales que esas, como ¿de dónde yo vengo? ¿Y a dónde voy? Son preguntas que la humanidad se la ha estado haciendo por mucho tiempo. Y en este día quisiera, a la luz de las Escrituras, presentarte que esta idea no es nueva. Esta idea la han tenido científicos, filósofos, pensadores, y también en la Biblia la han tenido personajes bíblicos en los cuales nos podemos ver respuestas y podemos ver que esas preguntas tienen un significado muy profundo para nuestras vidas. Y es que si queremos atravesar esta pandemia, si queremos entender las calamidades que nos están pasando, tenemos que entender el propósito que hay en nuestras vidas. Y esta serie se llama Propósitos, ¿sí? La profundidad de los propósitos. Y quiero invitarte a que veas conmigo en este momento y que abras tu Biblia. Y vamos a ir a un libro muy, muy conocido. Acompáñame conmigo en tu Biblia al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Y vamos a ir al capítulo 1. Porque aquí podemos ver nosotros, en este libro, a Salomón, o como él se hace llamar el predicador cuando escribió este libro, podemos ver las preguntas que se hacen y las respuestas que conducen esas preguntas. Pero también podemos ver y vamos a analizar el desarrollo del propósito
en la vida de una persona, en la vida de un hombre, de una mujer, en la vida de un hijo de Dios. Entonces yo te invito a que veas conmigo en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Dice la Biblia así, el capítulo 1, y vamos a ir al versículo 1 del libro de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y vamos a ir al versículo 3, al versículo 2 en adelante. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Capítulo 2, versículo 1 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije entonces, a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tus siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando Salomón empieza a escribir Eclesiastés, si usted lee todo el libro de Eclesiastés, no hay ningún otro libro como este, donde quizás sea un reproche a la vida. Está analizando Salomón una circunstancia en la cual él, como rey, un rey no como cualquiera, un rey sabio. Dice la Biblia que no ha habido hombre más sabio que él, ¿no es cierto?, en su tiempo. No había otra persona, llegaban de otras partes a ver la sabiduría de este hombre. Era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía cosas, si lo estábamos leyendo hace un ratito, tenía ovejas, tenía ganado, tenía un imperio, uno de los más grandes del mundo en ese tiempo. Y era un hombre, ¿no es cierto?, que tenía no solamente sabiduría, poder, riquezas, sino también mujeres. Tenía esclavos, tenía esclavas, tenía toda clase de placeres también a su disposición. Y cuando el rey Salomón está reflexionando sobre todas estas cosas que comúnmente uno encuentra en estos días, en todo este mundo, él saca conclusiones y vamos a llegar a esas conclusiones. Pero déjeme decirte que ni este rey, con toda la sabiduría, con todo el poder, con todas las obras que hacía y que tenía y toda la gente a su disposición, un año después, ¿no es cierto?, de él,
el imperio de Israel, al cual él estaba gobernando, el reino de Israel, se dividió. Y fue un hombre que al final se apartó de Dios. Pero la pregunta profunda que se plantea Salomón en cuanto a lo que está explicando aquí en la palabra de Dios, nos está haciendo reflexionar también nosotros. Y quiero que vayamos poco a poco, porque es interesante la pregunta que estaba escuchando esta semana. ¿Cuál es el propósito de las cosas? ¿Cuál es el propósito que tiene un ser humano en esta vida? ¿Es trabajar? Hay unas personas que piensan que nacimos para trabajar. Hay otras personas que piensan nacimos para descansar. ¿Usted conoce eso? Creo que nacieron en una cuna de oro, pero nunca dejaron la cuna. Siempre la tienen hasta que se hizo cama. Hay personas que piensan que el propósito es llegar a ser un presidente, el propósito es ser un profesional, el propósito es ser una persona honesta, el propósito es ser tener una familia, tener hijos, y ya la hicieron. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A qué lugar tú llegas donde digas, bueno, ya lo hice, ya estuve allí? ¿Sabe que hay personas que han llegado a la cima, al poder? Por ejemplo, un actor muy famoso, uno que me gusta a mí mucho por cómo actúa, es Robin Williams. Y esta persona desde pequeño le gustó la actuación y le gustó sobresalir y le gustaba la comedia. Y se lo encuentra en las calles de Nueva York. Hay fotos de él haciendo mimos, ¿no es cierto?, pintando la cara y trabajando en la calle. Así comenzó él de la nada. Y poco a poco subió, ascendió a la fama, no solamente en Hollywood, no solamente como actor, sino también como productor y también con papeles protagónicos en muchas de las grandes películas que hay en la historia, ¿no es cierto? Pero este hombre al final de su vida, después de tener una carrera exitosa, después de tener todas las cosas en su vida, al final de sus días se suicidó. Este hombre se mató y dejó una carta diciendo que no encontró ninguna satisfacción en este mundo. No encontró absolutamente nada. Y así podemos ver nosotros ejemplos de personas. Yo recuerdo un ejemplo antes, allá cuando estaba yo en Ecuador. Yo soy de Ecuador y recuerdo que estaba hablando con una persona que había entregado su vida al Señor y nunca había experimentado la muerte, ¿no es cierto?, de una persona, de un ser que estaba al lado mío, ¿no es cierto?, hasta que esta persona falleció. Y hace mucho tiempo, y cuando estaba armando la prédica sobre propósitos ahora, estaba recordando a esta persona. Y me acuerdo que me decía que él conoció a Dios ya de viejo, ya conoció de edad avanzada. Y cuando lo conoció de edad avanzada, él me decía que no entendía por qué no había conocido a Dios desde antes. Me decía que él hubiera dado todas las cosas por haber conocido a Dios desde muy joven. Y es que conocer a Dios, hermanos, hermanas, es una experiencia extraordinaria, pero también es el propósito en la vida. Hay muchas personas que alcanzan posiciones, muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos reyes que alcanzaron fama, pero sin embargo sus vidas han sido arruinadas por la insatisfacción y el vacío que hay en esta vida. Hay personas que ahora con este virus, llega el virus y atenta contra la libertad del pueblo, atenta con la libertad de un país. No puedes ir a comprar, a lo mejor te hacen falta cosas, te hace falta víveres, productos de primera necesidad. Yo recuerdo el año pasado que lo primero que se acabó fue el papel higiénico. No, de alguna razón el papel higiénico era algo importante el año pasado y ya no hubo y escaseaba, ¿no es cierto?, el papel higiénico. Pero quiero que vengas conmigo a ver que ante estas circunstancias nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un propósito mucho mayor que vivir una vida normal. Hay un propósito para el cual hemos sido llamados. Y el rey Salomón nos está diciendo en el capítulo 1 que reflexionemos sobre estas cosas. Era un hombre que había probado de todo y de su experiencia nos está diciendo aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, palabras del predicador del capítulo 1, hijo de David, rey en Jerusalén.
Dice el primero que nada, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comienza abriendo este libro de Eclesiastés, el rey Salomón, ya diciéndote que todo lo que hay en esta vida es efímero, que todo lo que hay en esta vida no puede llenar el corazón del hombre. Esta palabra vanidad significa como un soplo, soplar al aire. No llena nada, no hace ninguna cosa, porque sabemos que el aire está en el mundo y si tú mueves un poquito no va a hacer absolutamente nada. Todo es volátil, todo es efímero, nada dura en este mundo. Y el predicador, que se llama así, el rey Salomón, te lo está diciendo de principio y te lo va a explicar. Dice el versículo 2, el versículo 3, dice la palabra de Dios aquí: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En primer lugar, está poniendo un punto en el cual principalmente nosotros entendemos que todo ser humano tiene que llegar a esto, trabajar. ¿Sí? Yo le enseño a mis hijos que tienen que trabajar desde que son chiquitos en la casa ayudando. Nosotros en la iglesia decimos a las personas que tienen que trabajar para producir. Pero aquí el predicador nos está diciendo algo importante. Se está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué provecho? Esta palabra provecho significa algo que no paga dividendos. Es algo como que tú pongas dinero en el banco para guardar y no te produzca ningún interés. ¿Qué es lo que aprovecha? ¿Qué es lo que el hombre saca de interés, de provecho, de dividendo, solo con trabajar? Ahora, trabajar no está mal. Tenemos que trabajar para sobrevivir. Pero la idea que está dando el rey Salomón aquí es, ¿qué pasa si todo el tiempo estás trabajando? Es decir, si el enfoque de tu vida no es algo más que el trabajo. Y créanme que hay personas así. Hay personas que dedican su tiempo, su vida. Yo recuerdo un management que yo hablé con él y él sacaba pecho diciendo, ¿no es cierto? Sabes que yo tengo 20 años trabajando aquí y nunca llamé para faltar un solo día. Yo le digo, está bien. Y cuando le pregunté por su familia, me dijo, es que yo soy divorciado, perdí a mi familia. Es decir, esta persona puso su trabajo sobre cualquier asunto familiar. A lo mejor se perdió de algunas actividades de la familia, se perdió algunos momentos juntos con la familia. Y nosotros como cristianos tenemos que empezar a evaluar nuestra situación. ¿Cuál es el propósito que tenemos en este mundo? ¿Solo trabajar? Bueno, aquí está diciendo, ¿en qué te aprovecha de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí está esta palabra que se afana, que se esmera, que solamente piensa en el trabajo. Y está poniendo debajo del sol para entender que en este mundo es necesario trabajar, pero que el enfoque de nuestra vida, nuestra prioridad, no es el trabajo. Sin embargo, hay que trabajar. La experiencia que tiene el rey Salomón cuando nos está explicando lo efímero que es la vida, cuando nos está explicando lo que él ha experimentado, etcétera, de lo que es este mundo, nos llega a la conclusión que todo es vano y que aunque te afanes tú trabajando, en cualquier momento tú vas a morir. Por ejemplo, aquí en Canadá, las personas normalmente se retiran a los 65 años. Y hay una estadística que dice que si te retiras a los 65 años, para que disfrutes de todo tu trabajo, el promedio de la persona vive 5 años después de que se retira y después muere. El promedio. O sea que si te retiras 65 años, te retiras, 5 años tienes para disfrutar, porque el promedio dice que a los 70 años, 70, 72 años, la persona fallece. Pero si vas más antes, a los 60, puedes disfrutar de 10 años, si vas a los 55, de 15 años a los 50, de 20 años, más del fruto de tu trabajo. La idea es que disfrutes, ¿no es cierto? Y no está mal hacerlo. Pero hay personas que trabajan a los 70 o hasta antes de morir pensando que ese era su destino en esta vida, el propósito de ellos en esta vida, cuando no es así. Dice aquí el libro de Eclesiastés, en el versículo, vamos a ir al versículo 12, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén,
y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pocas palabras está diciendo el predicador en este relato, es decir, Salomón está diciendo que él se tomó el trabajo de buscar, de inquirir, de saber con sabiduría de todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, él examinó muchos aspectos de su vida. Y quizás era un tiempo en el cual Salomón estaba, este es un cuadro claro de depresión, estaba depresivo. La depresión es algo que puede llegar a la vida de cualquier persona. Y cuando leemos este libro de Eclesiastés nos encontramos con un cuadro en el cual esta persona tiene un cuadro depresivo donde se empieza a cuestionar cosas de la vida. Se empieza a cuestionar hasta su existir y para qué estoy aquí. Y cuando está hablando, el rey Salomón está preguntándose, ¿no es cierto?, en ciertas áreas de su vida. Dice el versículo 10, vamos a ir al versículo, 16, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Una de las cosas que él pidió al Señor y que está relatado en el libro de Reyes es que pidió sabiduría y Dios se la concedió. La Biblia dice que no hubo nadie más sabio que Salomón. No ha habido en su tiempo y de otras partes venían a ver la sabiduría que este hombre tenía. ¿No es cierto? Y él está relatando aquí la forma como él adquirió y cuánta sabiduría tenía. Pero escucha lo que dice el versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Es importante entender que ser sabio es una de las cosas más buenas que hay, ¿no es cierto?, en nuestra existencia, en nuestra humanidad. Es bueno tener experiencia, tener esa sabiduría, pero no se está refiriendo aquí a la sabiduría divina, se está refiriendo a una sabiduría aparte de Dios, en la cual Él está explorando, dice aquí, las locuras y los desvaríos. Dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Esta expresión aflicción de espíritu significa que no hay ningún provecho para el alma. Es decir, tú puedes ser una persona sabia, tú puedes ser una persona que experimente un conocimiento en cierta área. Puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, un arquitecto, puede ser un teólogo, puede ser una persona que tenga un conocimiento extremo de muchos campos. Sin embargo, todo ese conocimiento, toda la sabiduría del uno de los sabios más grandes del mundo, el rey Salomón, dice aquí que aún esto lleva a un espíritu vacío. No te llena ser una persona sabia. En primer lugar, la sabiduría. Él explora la sabiduría y dice, bueno, si eres sabio, esto no va a llenar tu espíritu. Eso no significa que no sirva la sabiduría. No significa que no sirva en tu vida ser sabio o que esté en contra de la Biblia de una persona sabia. Lo que está enfocando el rey Salomón aquí es que es vanidad creer que por el conocimiento que tú tienes es el propósito de tu vida. Y no es así. Porque eso va a causar, dice aquí, aflicción de tu espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. El Señor ha elegido en este mundo que le conozcamos a través no de la sabiduría humana, sino de un método que Dios le dice la locura de la predicación de la cruz. Es decir, Dios ha querido salvar al mundo
no porque la ciencia avance, no porque se conozca más ahora de los microchips y se conozca de la nanotecnología y se conozca de la ciencia de la mente o de la sanidad o de psiquiatría, sino que Dios ha elegido salvar al mundo precisamente a través de una locura, totalmente apartado del campo de la ciencia y de la sabiduría. ¿Sabes cuál es? La fe. Dios ha querido que a través de la fe nosotros seamos eternamente salvos. Y esa es la importancia que hay entre conocer nosotros la fe y la ciencia. No significa que no vayan de la mano, pero significa que si vas a poner todo tu empeño en la sabiduría, no la vas a hacer en la vida. Es más, dice que aquí la experiencia del rey Salomón dice, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Esta palabra ciencia es una palabra que denota un estudio profundo de las cosas. Esta semana pasada estuve leyendo que en el UK, en United Kingdom, en el Reino Unido, se ha podido hacer por primera vez una célula de un ser humano y una célula de un mono. Y han podido combinar el ADN de ambas y ha podido hacer que la célula sobreviva a esa combinación. Entonces, se están hablando de un híbrido. Mira, el hombre siempre ha querido jugar a ser Dios, desde el principio. Pero ¿sabes qué? Nunca ha conocido bien el propósito. Y esto no es nuevo, esto lo podemos ver al principio de la historia de la humanidad. Si tú me acompañas al libro de Génesis, en el capítulo 1, vemos aquí la historia del primer hombre. Vemos la historia de la creación de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí dice Dios que creó al hombre y a la mujer. Por si acaso, no hay un tercer género, no hay un cuarto, no hay un quinto. Dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer. No hay que buscarle la quinta pata al gato, que ahora la ciencia, ¿no es cierto?, está diciendo que hay más de 1000 géneros. Y ya comienzan a ver los diferentes géneros, las diferentes formas de expresión en cuanto a la sexualidad, y todo eso ha traído la ciencia, todo eso ha traído la sabiduría del hombre, no de Dios, la sabiduría del hombre, porque es corrupta. Pero Dios siempre aquí nos dice que el propósito de Él en el hombre ha querido siempre que traer la semejanza y la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, Dios como que se hace una copia, en cierto sentido, entiéndame, se hace una copia y impregna esa copia en nosotros. Y esa copia tiene muchos sentidos que nosotros estamos reflejando en este mundo. Entonces, Dios al principio hace al hombre como un reflejo suyo. Dios no necesitaba del hombre, pero quiso amar a esta creación, quiso amar a sus criaturas y quiso reflejarse en eso y quiso hacerlo a imagen y semejanza. Y aquí vemos al hombre, ¿no es cierto? Y vemos al hombre que Dios lo hizo también con un propósito. Dice aquí la palabra de Dios, no solamente que le impregnó la semejanza y la imagen de Dios, sino que le dio señorío. Ese señorío que nosotros debemos de entender que tenemos aquí en este mundo. Hermanos, el propósito de Dios para el hombre ha sido desde el principio que nosotros tengamos señorío sobre este planeta. Dios no nos dio una empresa, Dios no nos dio un pequeño kiosco en la esquina, Dios no nos dio
un consorcio, Dios no nos dio una corporación. Escucha, Dios nos dio un planeta para que lo llenemos, para que nosotros señoriemos, es decir, para que nosotros tengamos dominio sobre este mundo. Y dice la Biblia aquí, por ejemplo, en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios nos ha puesto en este mundo para señorear, para sojuzgar, para nosotros tener dominio sobre la creación de Dios. Ahora, ese dominio el hombre lo ha desfigurado. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de su creador. Cuando Dios le dijo, puedes comer de todo, pero de aquí, de esto, no puedes comer. Adán estaba en el mundo perfecto, tenía de todo. Tenía un propósito fijo que era agradar a su Señor. Dios le había dado todo lo que él necesitaba, le ha dado todo tipo de animal, todo tipo de planta, le ha dado una compañera para que él pueda estar ahí, disfrutar no solamente de la relación de él con la naturaleza, pero también ver el propósito que él tenía en Dios. Y es conocerle. La relación de Dios con el hombre tenía que ser fructífera, tenía que ser de una relación en la cual el hombre le conociera más, estuviera con él, anduviera con él. Dios inclusive le hablaba. Cuando el hombre pecó, le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Dios tenía una relación de habla y habla con Adán y con Eva. Pero lastimosamente el pecado rompió esa relación. El hombre tuvo esa responsabilidad. En otras palabras, como que Adán dijo, bueno, tú me has dado todo, pero yo lo voy a desechar. Yo lo voy a botar porque yo quiero hacer esto. Y vino la desobediencia. Ahora, eso no fue algo que se le escapó a Dios. Dios ya tenía un plan mucho mejor, ¿no es cierto?, que cualquier plan que nosotros hayamos pensado. Y Él tenía un plan de redención. Y ese plan se hizo en la persona de Jesucristo cuando vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y envió a su Santo Espíritu que ahora vive en nuestros corazones. Ese es el plan maravilloso. Está todo restaurado. Pero ahora Dios quiere mostrarnos que el propósito de nosotros, tal como fue de Adán y Eva en el paraíso, es que nosotros tengamos dominio, pero principalmente que le conozcamos a Él. Es que el conocimiento de Dios, nosotros podemos entender el propósito que tenemos en este mundo. Es en el conocimiento que hay de Dios que nosotros podemos entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos nosotros. Pero sigamos con Salomón un momento, vayamos otra vez al libro de Eclesiastés y sigamos leyendo lo que nos dice. Ya nos habló Salomón del trabajo. Nos dijo que eso era para qué tiene de provecho que el hombre se enfoque en el trabajo y no en el propósito real que tiene. También nos habló de la sabiduría. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos, que la gente que conoció a Dios, que uno puede ver a Dios aquí en la naturaleza, podemos entender que hay un Dios. En el microscopio y en el cosmos podemos ver que hay un Dios. Sin embargo, no le agradecieron, sino que dice Romanos, capítulo 1, 21, que se envanecieron en sus razonamientos. La sabiduría del hombre trae locura. La sabiduría del hombre, ¿no es cierto?, trae locura. La Biblia dice algo interesante, dice que hasta lo más, si se puede decir así, terco de Dios, lo más necio de Dios, es más sabio que los hombres. Inclusive algo que a lo mejor a nosotros nos parece
inservible, algo, no porque sea así, pero entiéndame, de Dios es más sabio, ¿no es cierto?, que lo de los hombres. Y por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que tenemos que renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente. La sabiduría del hombre lo único que trae es destrucción, trae calamidades, trae locura que no podemos entender en estos días, ¿no? Especialmente con la pandemia. Hay muchas personas que se están preguntando, ¿pero por qué? Y nosotros podemos entender que si es cierto que el mundo está buscando algo, tenemos que entender que los científicos son personas que fallan. Los políticos, los presidentes son personas que fallan y no siempre tienen la razón. Y el sistema de este mundo, como estuvimos viendo ante el libro de Apocalipsis, es un sistema en el cual Satanás, que es el anticristo, está buscando como león rugiente a quien devorar. Está buscando tomar esta situación para que tú pierdas el camino, para que tú, en vez de seguir la sabiduría divina, confíes en la sabiduría del hombre. Cuando la Biblia nos está diciendo que esa sabiduría trae molestia y que quien añade ciencia, añade dolor. Y a través de los tiempos, la sabiduría del hombre, en vez de incrementarse para algo mejor, lo único que ha traído es más dolor. Lo único que ha traído es consecuencias terribles para toda la humanidad. Ha traído egoísmo, ha traído poderes en los cuales ha usado para fines que no son de la humanidad. Y podemos ver en las grandes empresas. Pero sigamos en el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios así, dice Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Una persona, por mucho que tenga, si no tiene a Dios, no va a tener nada. Y cuando vayas a la tumba, no te vas a llevar absolutamente nada. Desnudo viniste, dice el salmista, y desnudo miré a la tierra cuando muera. Entonces, vemos que Salomón experimenta, él reflexiona en este tiempo que tiene, donde está él quizás reprochando ciertas cosas en su vida y analizándolas detenidamente, y dice él, bueno, ya probé con el trabajo, me he esforzado y no he conseguido nada, ya probé con la sabiduría, a pesar de que soy el hombre más sabio de mi tiempo, no he conseguido nada, he añadido más cosas, más calamidades, más molestias y más dolor, inclusive con la sabiduría. Dios le está diciendo, bueno, en mi corazón ahora voy a probar alegría y gozaré de bienes. Dos cosas. Uno puede pensar que teniendo más cosas uno puede ser alegre. Hermano, en estos tiempos, ¿no es cierto?, está hecho para que tú consigas más cosas. Este sistema está para que tú sigas comprando más, para que tú te sigas endeudando más, para que tú sigas pensando que tener más cosas te va a hacer mejor. Yo me sorprendo a veces como buenos hispanos, ¿no es cierto?, que somos. A veces llegamos, somos primero en este país y en vez de actuar de una forma sabia, ¿no es cierto?, una forma en la cual yo pueda decir, bueno, voy a comenzar de a poco, voy a ahorrar. Y lo podemos ver en muchas generaciones, en personas que vienen acá, a Canadá, tienen un trabajo, empiezan a ganar dinero y en vez de empezar a ahorrar ese dinero, van y se compran el último auto de la moda. Y son personas que ya porque tienen un ingreso piensan que nunca les va a pasar nada. Se gozan, como dice aquí, se alegran por las cosas que tienen, pero no piensan. Actuar de esta manera es una manera tonta de actuar y lo vemos en la juventud por ser inexperiente. Cuando una persona ya pasa los 18 años y puede tener su tarjeta de crédito, hermano, créame, como pastor yo he visto muchos jóvenes que la primera tarjeta de crédito la maximizan, esa tarjeta explota y no tienen con qué pagar y se les arruina el crédito y no pueden comprar absolutamente nada más. La alegría se les convierte en tristeza. Entonces eso es lo que está diciendo el rey Salomón, está probando una cosa más, dice, mas he aquí, esto también era vanidad, es decir, efímero. No conseguí nada con tener bienes, no conseguí nada con tener sabiduría, no conseguí nada con mi trabajo.
Seguimos en el capítulo 2, versículo 2, dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? No solamente va a los bienes, ahora va al placer. ¿Verdad que causa placer? Vamos a ver que Salomón tenía muchos placeres a su disposición, y eso es lo que él estaba diciendo aquí de su experiencia. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿No es cierto? Placeres, ganar el mundo. Dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 8, versículos 36, ¿de qué le serviría al hombre, no es cierto, si ganara el mundo, pero perdiere su alma, dice el Señor? ¿De qué te sirve ganar, tener todas las cosas, todos los bienes, estar bien con todo, pero perder tu alma? No encontrar satisfacción, que tu espíritu muera, ¿no es cierto? Es lo que está sacando conclusiones. ¿De qué me sirve esto? Dice el rey Salomón aquí en este pasaje. No me da una satisfacción los bienes y no me da una remuneración los placeres, me siento vacío. Que se emborrachaba, seguía con la sabiduría, pero no podía él llenar su alma. Dice también aquí en el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. El rey Salomón explora todas las áreas en las cuales él, inclusive explorando todo eso, no pudo ser feliz. No pudo estar lleno, no se pudo sentir contento en su corazón. Y en su espíritu estaba esa molestia, estaba muerto su espíritu porque nada de esto llenaba su corazón. Y quiero que usted entienda esto bien. Nada de lo que usted haga, nada de lo que usted experimente en los placeres de la vida le va a dar satisfacción. Solamente Dios. Solamente el vacío que usted tiene en este momento, ahí donde tú estás experimentando ese vacío, porque perdiste un familiar, porque tu papá te dejó de chiquito, porque perdiste tu trabajo, porque tus hijos se fueron, porque actuaste mal, porque traicionaste a tu esposa y no sabes cómo hacerlo, porque no puedes perdonar, porque nadie te ha perdonado, etcétera. Lo único que puede llenar eso es el Señor. Nadie más puede llenar tu corazón. Y yo me asombro y muchas veces hay personas que tienen el pensamiento de descanso. Y yo digo que no, descansar está bien. A mí me gusta la aventura y para mí el descansar lo hago de otra manera, ¿no? Pero sí, como pastor te digo que he visto muchas ocasiones que la gente tiene la idea de decir, bueno, para encontrarme a mí mismo, para descansar de mi espíritu, para fortalecer mi alma y mi espíritu, me voy a ir a un resort. ¿Te ha escuchado eso? ¿Usted lo ha hecho? Sí, ¿no? Dice, bueno, ya quiero salirme del estrés, ya quiero tener una paz espiritual, quiero encontrarme con Dios, así que me voy a ir allá a las playas de Acapulco en México. Y yo me río porque es precisamente lo que está describiendo Salomón ahí en esos lugares. Hay placeres. Y tú lo que vas a hacer no es encontrarte con Dios, te vas a encontrar con los placeres que precisamente está hablando el rey Salomón. No digo que no puedas ir. Te estoy diciendo que si vas a encontrar a Dios allá, necesitas una fe mucho mayor que la que otras personas tienen. Porque allá no vas a encontrar una persona orando, invitándote a orar en una iglesia. Allá vas a encontrar todo menos eso. Así que puedes disfrutar de un tiempo bonito yendo a conocer las playas,
Pero quiero que entiendas que el propósito de Dios no es llenarte con todo eso. No se te va a pasar el vacío yéndote de viaje a las playas, a un resort, comprando cosas, teniendo más sabiduría, solamente trabajar. Y el rey Salomón sigue y dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. En otras palabras, él tenía de todo, probó de todo. Tuvo jardines, tuvo poder, tuvo oro, tuvo piedras preciosas. El rey Salomón experimentó toda clase de placeres, de tesoros y de deseos. Tenía 1000 esposas. Y la verdad yo no sé cómo le hizo. Porque yo con una no puedo, imagínese con 1000. Hay hombre dice, ay, quisiera tener varias mujeres. Le digo, con una no puedes, ¿y cómo vas a buscar más? ¿No? Entonces, pero el rey Salomón no encontró nada que llenara su espíritu. No encontró su propósito. Él sabía que había un Dios. Él sabía que era el Dios de su padre David. Pero sin embargo, él está reflexionando en cuanto a lo vacío que es este mundo. Y lo que nada en nuestra vida puede llenarnos, excepto Dios. Excepto que le conozcas. Y dice aquí también, en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sin provecho debajo del sol. Todo, absolutamente todo lo que había hecho el rey Salomón era algo que no le llenaba nada. Otra persona que nos puede asegurar eso es el apóstol Pablo. Y en Filipenses 3, el apóstol Pablo nos indica también lo que él sigue, lo que él espera, lo que él anhela, para el cual él ha sido elegido y para lo cual él sigue adelante. Entonces, él está diciendo en el capítulo 3 de Filipenses, dice él en el versículo 3, del capítulo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, el rey Salomón y el apóstol Pablo nos están diciendo que tener esa confianza en disfrutar los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo, no te conducen a la meta que tú tendrías que tener, al propósito de la vida. Y dice aquí y explica en el versículo 4 que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y está poniendo un ejemplo, se está poniendo el ejemplo de él, porque él era un hombre que sobresalía de cualquier otra persona en cuanto a lo que él tenía. No solamente en posesiones, pero sí en sabiduría. Y no solamente en sabiduría, pero sí en posiciones de poder dentro de la religión judía. Con los sacerdotes, con las personas encargadas del servicio, que eran las eminencias de ese tiempo. Y él está diciendo en el versículo 4, yo tengo más, dice y lo explica, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Todo esto tenía el apóstol Pablo, nadie le podía ganar. Tenía un currículum vitae de todas las cosas que había logrado en la vida. No solamente en su formación religiosa, sino también en la comunidad judía. Él había alcanzado desde pequeño un estatus. Él había llenado su corazón persiguiendo a la iglesia del Señor, pensando que ese era el propósito de su vida. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 8.
Pero el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El hombre que Dios usó para llevar el evangelio al resto del mundo, nos dice que los deseos de la carne y el estatus social, que el estatus de religioso, dice todo eso lo tuvo como pérdida. Es decir, no porque, y yo esto lo expliqué ya, no porque no sirva, pero sí porque no es importante. No es importante. Es bueno tener una posición social en la vida. Es bueno que te reconozca una organización, si tú eres una persona que ayuda y que es bueno que se reconozca el valor de una persona. Pero no es importante, ¿no es cierto?, para decir que ese es el propósito de tu vida. Y el apóstol Pablo lo tenía en cuenta. Ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Escucha, para ganar a Cristo. La vida del cristiano, el propósito que tiene Dios para nosotros es que nos despojemos de las cosas de este mundo para ganar la vida eterna. El propósito de Dios es tener una relación con nosotros de ganancia. Y cuando vienes a los pies de Dios, tú ganas. Ya no es algo sin provecho. Al contrario, cada día aprovechamos más porque estamos con el Señor. Dice aquí para terminar el apóstol Pablo, dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La voluntad de Dios, el propósito que tiene Dios para nosotros, que es la vida eterna, es que le conozcamos siempre. Y yo quiero poner eso como base. La base que tenemos nosotros del propósito de nuestra vida es conocer a Dios. Ya le conocemos, pero es una relación que tiene que ir progresando a medida que pasa el tiempo. Tenemos que progresar, tenemos que ir adelante en la relación que tenemos con Dios. Y quiero terminar con las palabras de este rey Salomón al final de su libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, dice lo siguiente, el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Es decir, está haciendo el resumen y está diciéndote el final de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que yo he experimentado, de sabiduría, de trabajo, de placeres, de cosas, de posesiones, de deseos, etcétera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, que le conozcas, que tú te agarres de Dios, porque dice la Biblia aquí, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá, dice el versículo 14, toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios quiere, y es su voluntad, y es el propósito que tiene Él en nuestra vida, que le conozcamos a Él. Y conocerle significa temerle y guardar sus mandamientos. Es el resumen o es la conclusión que da el rey Salomón en su vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Propósito es conseguir más dinero? ¿Irte a un mejor país? ¿Irte a una mejor ciudad? ¿Conseguir una mejor esposa, un mejor esposo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y es importante porque tener en cuenta el propósito te ayuda a tomar decisiones. Y tener en cuenta el propósito en tu vida, tener en claro el propósito, por qué tú estás aquí, te ayuda a tener prioridades.
Es por eso que es tan importante entender esto. Y a lo mejor para algunos digan, bueno, ya lo sabía, hay que conocer a Dios, pero no les has dado la importancia, porque a lo mejor el propósito que tú tienes no es el que Dios te lo está mostrando. El propósito que tú tienes es vivir para tus hijos, cuando la Biblia dice es que le conozcas, que guardes sus mandamientos, que le temas, porque viene un juicio y todo se va a encubrir, sea bueno, todo se va a descubrir, sea bueno o sea malo. Isaías capítulo 43, el Señor le dice al pueblo de Israel que es el anhelo de Él que el pueblo de Israel le conozca, que se acerque a Él. En Juan 17:3 dice la Biblia que la vida eterna, esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cada vez que tú pienses cuál es el propósito en esta vida, el propósito es que le conozcas a Dios. Y eso te va a ayudar a entender tus prioridades y a tomar decisiones en tu vida diaria. Una persona que estaba junto a un lugar para agarrar agua, Jesucristo se le acerca a esta mujer y empieza una conversación y le dice Jesús, si conocieras quién te pide, tú le pedirías a él agua, ¿no es cierto? Y no que yo te pida a ti. Entonces al final le dice Jesucristo, si tomaras de esta agua que yo te doy de beber, no tendrías sed jamás. Muchas personas que están constantemente en su vida anhelando algo más porque no tienen a Dios en su corazón, porque tienen un vacío. Y no lo vas a llenar con cosas materiales, no los vas a llenar con conocer más o con ser más sabio o ser más alto o tener mejor figura o tener mejores cosas. No vas a llenar eso. Esto no es de defender para que nadie tenga nada. No, al contrario. Estoy entusiasmando a la gente que conozca el propósito de Dios para que usted en su vida prospere, así como prospere tu corazón. Pero entiéndame, si no tienes el propósito claro en tu vida, no vas a lograr cosas. No vas a poder pasar esta pandemia tranquilo. No vas a poder entender que Dios es el dueño y que nosotros nos ha puesto para sojuzgar la tierra, para dominar en ella. No vas a entender que tenemos que estar tranquilos porque Él está al mando. No vas a poder entender que hasta que no tomes del agua de vida eterna, que es el Señor, vas a seguir teniendo sed. Hasta que no comas del pan de vida eterna, que es el Señor Jesús, vas a seguir teniendo hambre. Hasta que no conozcas que Él es la luz del mundo, vas a vivir en tinieblas. Y hasta que no conozcas que Él es el camino, la verdad y la vida, vas a estar perdido siempre. En este momento Dios te está diciendo que el propósito de Él es que le conozcas. Y conocerlo no solamente es oír hablar de Él, conocerle es hacer su voluntad. Yo te invito a que en esta mañana y tarde tú cierres tus ojos. Y mira, si en algún momento has pensado que esta pandemia te está llevando a un estado de salud mental difícil, yo te quiero decir que en este día Dios te quiere hablar para que tu corazón esté tranquilo. Que Él ha creado este mundo para que nosotros lo disfrutemos, pero bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos y bajo sus propósitos. Hay mucha gente que dice, pastor, ¿y cuál es el propósito en mi vida? La Biblia ya te lo contestó, que le conozcas, que te acerques a Él, que cada día que pasa entiendas que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él en su plan maravilloso ha decidido salvarte a ti, darte vida eterna, para mostrar su misericordia en un acto de amor en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesús murió por tus pecados. Tú tenías que haber sido castigado por tu maldad, sin embargo, Dios bajó a este mundo y tomó tu lugar para que tú en este momento entiendas su propósito, que Él te ama, Él quiere que le conozcas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este tiempo que estamos viviendo de incertidumbres.
pero sabemos que hay un propósito mayor, que cualquier cosa que podamos experimentar en nuestra vida, que nos pueda llenar, cualquier cosa que nuestra carne se pueda satisfacer, cualquier deseo que tengamos, sabemos que hay un propósito mayor en nuestra vida y es que te conozcamos, Señor. Puede que este virus esté atacando y puede que nos asuste o puede que nos intimide, pero sabemos que, Señor, los propósitos que tú tienes para nosotros son de bienestar. Y el propósito es que te conozcamos. Que en este día nosotros, si hemos actuado de una forma egoísta, tratando de llenar nuestro corazón con cualquier otra cosa que no sea una relación verdadera contigo, Señor, queremos orar para que restablecer esa relación, restablecer esa comunión que tenemos con tu Santo Espíritu. Y si hay alguna persona que en este momento está necesitando, Señor, de escuchar este propósito, Señor, te pedimos que tú les recuerdes que tú estás en control, que tú, Señor, nos has puesto en este mundo para gobernarlo, para sojuzgar, Padre, y que a pesar de que caímos al principio, pero Dios, tú en tu plan maravilloso has puesto esa restauración, has puesto esa reconciliación que hay en Cristo Jesús. Porque Dios, tú bajaste, Señor, a este mundo a morir en una cruz por nosotros. Cuando nosotros merecíamos ese castigo, Señor, tú pusiste tu cuerpo, tú vertiste tu sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, una relación eterna contigo de amor, de sabiduría, de confianza, una relación de obediencia, una relación de amistad. Y te agradecemos por eso, Dios. Y cualquier persona que está escuchando en este momento, en cualquier parte del mundo, que está escuchando estos propósitos, Señor, ¿para qué existe una persona en el mundo? Señor, te pedimos que tú aclares en su corazón que es para que te conozcan, para que te obedezcan, para que te teman, para que esa sabiduría divina llegue a sus corazones. Y Padre, para que puedan afrontar este virus, para que podamos afrontar calamidades, Señor, confiando en que nuestra mirada está en los cielos. Y ese es el verdadero propósito del ser humano. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y recuerden, el propósito de Dios es que le conozcamos, es que vivamos una vida en comunión con Él, de obediencia como nos enseñó el Señor Jesucristo, a obedecerle, a serle fiel, y cada día que pasa vamos a ir conociéndole mejor, y eso nos va a dar a nosotros ánimo y fortaleza para vivir esta vida en medio de tantos problemas. Propósitos es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Yo me quiero despedir de ustedes. Soy el pastor Peter aquí de la iglesia La Roca en Ontario, Canadá. De parte de mi esposa Gabriela y de mi familia, les queremos desear una muy, pero muy bendecida semana. Hasta siempre, hermano.